Es importante porque aquí está la clave del éxito para hacer nuestra lista de chequeo o nuestra historia del equipo o para poder alimentar pues el documento como tal antes de poder intervenir los equipos y poder hablar de hacer un mantenimiento. Esta verificación es supremamente importante. Con esta verificación, o sea, lo que más nos va o sea, el objetivo principal de hacer la verificación o los objetivos principales está en reconocer los elementos que deben revisarse antes de encender o intervenir un equipo de cómputo. Importantísimo. ¿Por qué es importante reconocer los elementos? Tenemos que saber qué tipos de elementos tienen. Los hemos venido viendo, o sea, hemos venido hablando sobre todo lo que tienen. O sea, si hablamos de CPU, hablamos de monitores, de periféricos como mouse, teclados, bueno, impresoras. Ahora, como nosotros siempre lo hemos venido hablando en estas últimas clases, estamos hablando también de que ya los equipos prácticamente son todos, todo en uno. O sea, que ya, o sea, ya son muy pocas las torres, o sea, ya encontrarse con torres y pues equipos portátiles. Por eso es importante, antes de cualquier cosa, mirar cuáles son los elementos a intervenir. Vamos a hacer el registro de hallazgos de manera técnica y ordenada. Por eso les digo que esta verificación es muy importante, porque si bien es cierto, nosotros hablamos que en nuestro último entregable, nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer el registro de hallazgos y vamos a hacer todo el proceso que se debe hacer el antes y con la intervención. Y vamos a aplicar un procedimiento paso a paso para la verificación inicial del estado operativo y vamos a identificar señales de riesgo o fallas que impidan continuar con el diagnóstico mantenimiento. Ya más adelantico vamos a ver de qué se trata. ¿Ya? ¿Qué es la verificación del estado operativo inicial? En el proceso de revisión preliminar, o sea, antes de intervenir, vamos a asegurar que el equipo se encuentre en condiciones seguras, que no hay daños visibles o riesgos eléctricos. Si no recuerdan, hace 2 clases hablamos sobre estos temas, porque es importante tener muy presente el tema del riesgo eléctrico. Yo les mencionaba sobre que en la sola estática podemos quemar un componente o en su defecto podemos quemar la fuente, la tarjeta madre, bueno, miles de cosas. Los componentes básicos que están presentes están que estén en buenos estado, en buen estado y se puede conectar, se puede continuar con el diagnóstico, mantenimiento o soporte según se requiera. ¿Por qué se habla de diagnóstico, mantenimiento o soporte? Aquí mencionamos nuevamente que hay mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Entonces, en el diagnóstico pues, lo encontramos en los tres, o soporte, pues vamos a intervenir por algo que pasó. Entonces, aquí tenemos que tener muy presente los 3 tipos de mantenimientos que hemos venido tratando. ¿Por qué es importante y muy importante hacer esta verificación? ¿Por qué es tan importante hacer la verificación? Vamos a evitar daños mayores por manipulación incorrecta. Vamos a garantizar un procedimiento técnico ordenado. Como les explicaba, nosotros no podemos ir a intervenir sin saber qué es lo que estamos haciendo. No podemos intervenir un equipo sin redactar los hallazgos en su hoja de vida. Entonces, hay que hacerlo de manera ordenada. Siempre se documenta antes de, y es muy importante que lo tengan presente. También nos permite detectar fallas previas antes de abrir o encender un equipo y proporciona la trazabilidad mediante el registro técnico, que es lo que nos interesa y creo que es lo más importante para abarcar todo sobre el mantenimiento de equipos. Aquí vamos a comenzar les voy a comenzar a hablar sobre el checklist técnico, o sea, los elementos a revisar, ¿sí? Esto es muy bueno que lo tengan
presente, muy presente, porque aquí es donde está el éxito de la verificación. Entonces, como primero tenemos la revisión física externa, ¿qué vamos a revisar? Vamos a revisar el estado general de la torre o cáscara, que si tiene golpes, abolladuras, tornillos flotantes. ¿Qué pasa con esta revisión? Y arranquemos porque voy a mencionarles, les voy a dar un ejemplo como un ejemplo de una hoja de vida de un equipo. Entonces tengo un equipo en un escritorio perteneciente al usuario X, ¿cierto? Entonces, cuando al usuario X le hacen la entrega de su equipo para poder desempeñar sus labores, ahí en esa hoja de vida está el estado técnico del equipo. Entonces, ¿por qué empezamos desde ahí? Porque desde aquí vamos a darnos cuenta si la falla es porque se le cayó el equipo, lo mojó, le han quitado tornillos. Entonces, es muy importante saber en el estado que han entregado el equipo y antes de intervenirlo, en qué estado está. La integridad de los puertos. Aquí sí ya la integridad de los puertos lo vamos a ver de manera externa antes de abrir. Cómo están sus puertos USB, los HDMI, el RJ45, que es nuestra conexión a Internet, VGA, que ya está obsoleto prácticamente. Ahora todas las conexiones o son USB o son HDMI, pero podemos encontrarnos que todavía tenemos empresas con puertos VGA, con conexión con monitor, pero les digo, son muy pocas. O sea, realmente ahora las empresas están trabajando mucho con los todo en uno. Entonces, vamos a encontrar un equipo compacto, ¿cierto? Y el audio, o sea, conexiones de audio, si tiene baflecitos, si tiene conexión a auriculares, en fin. La limpieza exterior, si tiene presencia de polvo excesivo, importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a dar cuenta si es que el equipo, y lo hemos hablado en las clases anteriores, si nosotros tenemos ya y hemos hecho un mantenimiento preventivo, no deberíamos encontrar presencia de polvo excesivo en los equipos. Por eso los preventivos se hacen cada 3 meses, cada 6 meses, y sabemos que los equipos no pueden estar ubicados a riesgo, pues por ejemplo, de polvo, ¿cierto? Entonces es importante. Periféricos, como teclado, mouse, monitor, cables, en fin, hay que revisar esto. Esta revisión es importantísima. Si están conectados, si están desconectados, si está falla. Sí es lo importante de hacer la revisión y de ver, o sea, y por dónde arrancar para antes de nosotros destapar y no cometer un error más grande, pueda que el daño sea un solo cable. Entonces nosotros con esta revisión ya sabemos que vamos a intervenir el cable y el cable es un cambio. Entonces, muy importante tener presente esto. Y las condiciones de uso de fuente de poder y cableado. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con que no enciende el equipo, no pasa, o sea, no enciende el equipo o el equipo llega hasta cierta parte en el encendido. Entonces, muchas veces son las fuentes de poder. Entonces, esto es muy delicado. Lo primero que uno interviene siempre son las fuentes de poder, porque la mayoría hay veces en los mantenimientos correctivos son por no encendido o por fallas eléctricas o porque nos encontramos con empresas que están conectadas a la corriente directa, que no están conectadas a una corriente regulada. Entonces, es muy importante tener en cuenta que las fuentes hay veces van a fallar y las fuentes tienen un ciclo de vida también. Y el cableado, como se lo mencionaba, ver si es que es el cable que está fallando, si de pronto es el cable y no es la fuente. Entonces, muy importante esta revisión física externa. De ahí seguimos a revisión de conexiones eléctricas. Vamos a ver el cable de poder en buen estado, que se lo acabo de mencionar, importantísimo. El uso de regulador o UPS, también es importante saber si estamos conectados a la corriente eléctrica directa o si contamos con una corriente
con una corriente regulada. Entonces, aquí podemos definir si cambiando el puerto, por ejemplo, ya me enciende el equipo, porque las corrientes reguladas hay veces fallan solo en un puertico, ¿cierto? La revisión visual de la fuente de alimentación. Mire que todavía seguimos hablando de visual, o sea, todavía no destapamos, ¿cierto? Entonces es muy importante. Y verificar que no haya olor a quemado, chispazos o ruidos extraños. Entonces, antes de abrir es importante. Hay veces los ventiladores, por ejemplo, no están funcionando. El ventilador está en un estado, pues ya se ha dañado o quizás se desconectó o quizás tiene algún cable por ahí atravesado y no dejó dar más ventilación. Entonces, todo esto hay que tenerlo presente antes de nosotros empezar a operar. Todo esto se diligencia en el formatico como un checklist técnico, se le llama. Ahora sí, la revisión básica interna, sin encender el equipo aún. Importantísimo. El equipo totalmente apagado, desconectado de la corriente para poder intervenir con los elementos que hemos hablado, con las manillas o los guantes, pues que la estática ya no la tengamos, tener los elementos, cuidar nuestros ojos, las gafas, estar en un espacio seguro, estar en un espacio adecuado para poder abrir este equipo. Los equipos no se abren en el mismo puesto de trabajo, hay veces se comete mucho el error, se abre por arreglarlo rápido, comenzamos a manipular y podemos ocasionar un daño peor. Entonces, siempre el equipo para hacer esta revisión interna básica tiene que estar en el espacio adecuado para hacerla. Abrimos la torre, bueno, lo coloqué como torre, puede ser el computador todo en uno, puede ser un equipo portátil, ¿sí? Se hace lo mismo. Lo coloqué como torre para poder que entendamos que yo estoy yendo a la tarjeta madre y a verificarlo primero como lo son los discos duros y lo demás. Vemos si tiene exceso de polvo interno, ¿cierto? Fijamos las tarjetas y memorias, entonces ver que estén bien conectadas. Muchas veces los equipos dejan de funcionar solo porque una tarjeta medio se ha desconectado o se ha movido, entonces es importante verlo, ver cómo están los cables SATA, o sea, los que conectan los discos duros, el ATX y conectores firmes, que todo esté conectado, que esté debidamente conectado, que esté alimentando lo que debe alimentar, que por algún movimiento no se haya desconectado. Condensadores hinchados en la placa, hay veces es problema de un condensador, entonces toca revisar todo esto. Aquí hasta el momento, vuelvo y aclaro, no hemos desarmado absolutamente nada, ¿ya? O sea, solo estamos haciendo una verificación sin quitar componentes, ¿listo? Vemos el estado físico de los discos duros o disco duro sólido y la presencia de ventiladores funcionales. Es primordial saber que el ventilador esté funcionando. El ventilador es un elemento muy básico, pero es un elemento muy importante para la refrigeración y cómo esté nuestra tarjeta, nuestra memoria, nuestros discos duros, es de los más importantes componentes que podemos tener. Vemos y hacemos ahora sí la verificación operativa. Aquí sí ya viene encendido. ¿Cuáles son sus tiempos de arranque? Si se está demorando. Si el acceso, o sea, ingresamos a la BIOS, si es problema de BIOS, hay veces se hace con el Dell o el F2 o el F10. Apenas uno encienda el equipo antes de que arranque el sistema operativo, él nos lleva a la tarjeta BIOS. Ahí revisamos nuestros componentes, veamos que esté funcionando, que no tenga algún error, que no tenga un signo de alarma. Ahora sí hacemos revisión de temperatura, el RPM de ventiladores, que RAM detecta, estado del disco y la orden de arranque. Esto lo hacemos y estando dentro de la BIOS. Todo esto lo podemos revisar ahí. Ahora hacemos una verificación funcional básica en el sistema. Cuando ya estemos en el sistema operativo, o sea, el equipo ya nos arrancó,
O sea, no tenemos problema de arranque, no tenemos problema de pronto que se nos haya dañado el inicio de Windows, no tenemos problema de bloqueo de tarjeta, no tenemos problema de temperatura y todo está arrancando funcional. Ahora sí vamos a ver qué procesos activos hay al inicio, cómo está el estado del antivirus. Vemos la conectividad, podemos hacer un PIN, podemos hacer un IP config, un IP, qué puerta de enlace estoy utilizando. Vemos que nuestra conectividad esté debidamente corriendo como tiene que correr y cómo está el uso de la CPU, la RAM y el disco desde el administrador de tareas. Entramos al administrador de tareas, vamos a ver cómo está la CPU, la RAM y el disco, cómo está trabajando, si está trabajando bien, si está sacando algún error de proceso o algo. O ya lo último, o bueno, que lo último puede convertirse en lo primero, porque muchas veces arranca el sistema operativo y ya te saca un signo de alarma. Un signo de alarma como por ejemplo que no puedes ingresar o porque tienes problemas de internet y no te está reconociendo la tarjeta de red, entonces no tienes conexión, entonces ya tengo mi signo de alarma, sé que ese es mi error, entonces tengo que ir a ver qué puerta de enlace, cómo está mi conectividad, si como ya hemos revisado el cable, que el cable esté bien conectado, que el punto me está trayendo internet, o sea que no es problema de switches, sino que estoy llegando y me está llegando internet al equipo, entonces es problema de configuración. Ya tenemos nuestra configuración, o sea, tenemos ya detectado nuestro problema, vamos a ingresar a revisar la configuración del internet, ¿sí? Entonces, y ahora sí, y aquí es lo más importante, yo definí aquí una práctica, o sea, como un paso a paso, y esto es muy importante para nuestro último informe. Entonces, mira, en el paso 1 hacemos la evaluación física externa. Entonces, aquí que registramos si tiene golpes, puertos dañados, polvos o cables defectuosos en esta evaluación física externa. En el paso 2 hacemos la revisión eléctrica, que comprobamos y registramos el estado del cable, la conexión al regulador y condiciones de fuente. ¿Sí? En el paso 3 hacemos la apertura del equipo, identificamos y registramos. Vamos a identificar RAM, procesador, tarjeta madre y discos duros. O sea, pueda que sea sólido o un disco duro clásico. ¿Ya? Revisamos ventiladores, polvo interno y conectores internos, porque ya tenemos la apertura del equipo. Y aquí ya vamos a registrar en este paso las anomalías, ¿sí? O sea, si el ventilador está dañado, si tiene exceso de polvo, no, los conectores están en mal estado, el cable se partió en el conector de tal o en el conector de la RAM no lo está detectando, la tarjeta madre realmente huele a quemado, no enciende, el procesador no recibió la refrigeración que necesitaba, entonces el procesador se fundió. En el paso 4, ya en el encendido del equipo, observamos ruidos, velocidad de arranque y errores. Ingresamos a la BIOS, y registramos la información básica, que fue la que les coloqué en la anterior. ¿Sí? Cómo está el estado de la RAM, cómo está el arranque, la temperatura si está bien. Toda esa información está dentro de la BIOS. Esa información es importante registrarla. Y en el paso 5 hacemos la revisión en el sistema operativo. Verificamos como la salud general del equipo, el antivirus, su rendimiento, su conectividad, programas al inicio, alertas y fallas. Y ahora sí, en el paso 6, que es el registro técnico, ustedes tienen que completar hallazgos, acciones previas recomendadas y recomendación final. Si es apto o no apto para intervención. Aquí en la recomendación final es el proceso o el procedimiento que vamos a aplicar técnicamente. Sean cambios de componentes,
sea reconfiguración de sistema operativo, sea que tenemos que definitivamente en un caso extremo que, por ejemplo, entró en el sistema operativo, se le dañó el arranque y definitivamente no arrancó, entonces tenemos que reinstalar el sistema operativo, tenemos que llevar ese procedimiento porque sabemos que tenemos que hacer un backup, que no podemos perder la información de los discos, entonces esto es muy delicado, o sea, no es ir a hacerlo por hacer y todo tiene que quedar documentado. ¿Por qué? Porque en uno, para llevar el control de la vida útil del equipo. ¿Qué le ha pasado al equipo? Esto a futuro es muy importante porque aquí se toman muchas decisiones. El equipo ya puede llegar por obsolescencia tecnológica. Administrativamente pueden saber si siguen con la marca del equipo o para miles de cosas más ya administrativas sirve mucho la hoja de vida del equipo, inclusive hasta para darlo de baja. Entonces es muy importante tener todos estos registros bien. Seguimos acá en el 6. En el registro técnico registramos, verificamos la orientación de la RAM y la CPU, asegurar correcta instalación del ventilador o pasta térmica, mantener una correcta gestión del cableado para la ventilación, conectar tierra física a los sistemas que lo requieran y no forzar conectores, los SATA, los PCCLE, la RAM, etcétera, todos los conectores internos. En conclusión, verificar el estado operativo inicial del equipo garantiza seguridad, orden técnico y una intervención adecuada, evitando daños y asegurando diagnósticos precisos. Entonces, es algo que definitivamente nos sirve. Sí, qué pena, Cristian, no estaba viendo la pantalla. Te escucho. Sí, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, una pregunta, lo que pasa es que quiero saber qué tan confiables son digamos, las herramientas que nos da el mismo Windows para verificar el estado, digamos, como de la RAM, de la CPU o del disco sólido. O sea, si son confiables o hay una herramienta pronto más confiable para esos diagnósticos. Pero ¿de qué tipo de diagnóstico me estás hablando? Porque ahorita te hablé del diagnóstico que es el principal, el que se hace y se hace desde la BIOS. O sea, el que te Sí, mide la no. temperatura y ese, pero ese la hace desde la BIOS y es totalmente 100% confiable. Si me Ok, sí, hablas, digamos que hay uno en Windows, digamos como el del sistema para verificación de la RAM, que se hace por medio del Windows. yo te Pues el, recomendaría que lo hagas directo desde la BIOS. Es mi ok, recomendación total. O sea, si tú ya quieres ver, o sea, si tú me estás hablando o lo haces directamente desde el administrador de sistema, también lo puedes verificar. O sea, es mejor ir al sistema como tal para saber cómo está la conexión. En estos casos, no utilizar herramientas externas, ¿sí? Eh, por ejemplo, te voy a colocar un caso de una herramienta externa muy útil, pero es para verificar más, digamos, el estado de conexión. Por ejemplo, el Nmap, para que tú detectes fallas de puntos físicos de conexión a Internet. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, no recuerdo ahorita, hay una de monitoreo muy importante, no la recuerdo, pero ya te digo cuál es. Hay una herramienta de monitoreo que te dice qué instalaciones tiene, por ejemplo, todo tu equipo en red, qué programas están instalando en tu equipo y ahí puedes identificar muchas fallas, más que todo para evitar daños físicos o lógicos por temas de software malicioso, ¿sí me hago entender? Te recomendaría más utilizar este tipo de aplicaciones para hacer este tipo de monitoreos. Cuando me hablas más de RAM o de llegar a los equipos en profundidad, es mejor hacerlo directo desde el sistema. ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Cristian. Ok, ¿te ¿Alguna puedo hacer otra? otra pregunta? Sí, Qué claro. pena. Sí, no, dime, para eso estamos.
Ok, digamos que sí tengo una duda, no sé si de pronto más adelante lo veremos, eh, sobre el tema de lo de la pasta térmica. O sea, digamos como para uno reconocer el material, cómo se aplica. Pronto no sé si lo veremos más adelante o aquí Quizás ya termina ese tema. de pronto llegándolo más a profundidad, ahorita en el tema o en la actividad que estamos realizando, o sea, estamos viendo como el tema de conceptos, ¿sí me hago entender? O sea, más como el tema de qué tipos de mantenimientos existen, cómo escribir los mantenimientos, ¿sí me hago entender? O sea, como vamos en un orden, yo creo que más adelante, en los temas más adelante, ya se entrarán a profundidad como hablar más de los componentes, de cómo tratamos los componentes. Ahorita estamos viendo es cómo se documenta el mantenimiento, de qué manera hacerlo y cuál es la manera correcta. Ah, ok, muchísimas gracias. Vale. ¿Alguna otra inquietud sobre el tema de hoy? ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, chicos, pues si no hay más dudas, si no hay inquietudes, pues los invitamos igual para que sigamos trabajando en las evidencias. Ya saben que estamos dispuestos a colaborarles en lo que ustedes necesitan. Sí, no duden por favor en escribirnos y bueno, los animamos para que continuemos juiciosos en ese trabajo de las evidencias y bueno, pues desearles mucha suerte a cada uno de ustedes. No, profe, yo sí tenía una duda contigo. Sí, señor. Dime. No, con la profesora sí. Es que la sesión pasada usted nos dijo que nos iba a mandar un documento que ya para el último trabajo era, se me voló la paloma con la palabra. Pues ya estaba como la estructura para hacer el último trabajo, pero no lo envié al grupo o no sé si fue que a mí se me borró. Ah, ok, déjeme, voy a verificar porque yo creí que ya lo había enviado al grupo. Ya verifico si no lo he enviado, entonces ya mismo se los envío para que lo tengamos en cuenta. Profe, muchas gracias. Entonces, bueno, recordemos que estamos hasta el 19 de diciembre, por favor, para que juiciosos hagamos las actividades, las evidencias. Las personas o los aprendices que no envíen las actividades hasta el 19 de diciembre, pues ya las evidencias que envíen después de esa fecha, pues ya quedan, digamos, allí, se calificarían ya digamos, el próximo año. Y si tienen dudas, inquietudes, pues ese es el problema porque pues ya no vamos a estar nosotros como para resolverlas. Entonces, por eso es importante que tratemos de realizar las evidencias
por las dudas o inquietudes que puedan surgir en ellas. Cristian, ¿Cómo está? Una pregunta, lo que pasa es que yo envié las evidencias la semana pasada, me faltaban, o sea, me faltan algunas, me faltan dos videos. Y las otras ya las envié, pero pues no me las han calificado, entonces no sabría, pues si toca corregir algo. Cristian, a ver, ya miro, porque yo ya he calificado prácticamente la mayoría. Cristian David Parra, ¿eres Sí, Cristian señora. David Parra? Ah, sí, ya está calificada. La infografía ya está No, calificada de herramientas digamos, el informáticas. folleto, el último, ese no Sí. me lo han calificado, el trabajo del plan ay, fue pucha. un plan de mantenimiento El plan de Ah, no, mantenimiento ese sí. Ujú. el del video ay, pucha, se me fue la paloma. de El los de la sistemas. profesora no, el otro, el que sigue. El de la otra A profesora, ver, la profesora Adriana. ok. A ver, Cristian, tú ya tienes, en el sistema ya tienes calificado herramientas informáticas y tienes calificado infografía, esas dos actividades. ¿Cuál falta por calificar? El plan, que es el último, que esa evidencia no la he calificado ninguno todavía, porque pues estoy esperando a que terminemos. Esa evidencia me falta terminar y el video sí, sí vi que tengo tres allí que han enviado en estos días. Eso sí tengo que revisarlos, pero ya las dos evidencias ya están calificadas. Con, con Sí. los Y el otros último folleto. instructores, con los otros instructores, bueno, eso ya es directamente con ellos, ¿sí? De pronto, pues cuando se conecten, recomendarles que por favor realicen las respectivas calificaciones de sus evidencias. Ah, ok, vale, qué pena, muchísimas gracias. No, tranquilo. Juan Zavala, en el chat donde estamos, que dice sistemas teleinformáticos, ahí están nuestros contactos. Ah, es que no está en el grupo del que hablan. Dice, profe, Ah, Juan Zavala no está en el grupo. ¿cuál es tu número para agregarte de una vez, cierto, profe? Claro, Porque por sí, ahí claro está. que sí. Regálanos tu número para agregarte al grupo porque por ahí se envía la información y todo. Pero entonces, ¿por qué medio te llegó el link de la reunión? Tranquilo. Hola, instructores, ¿cómo están? Pues yo la verdad pues estoy muy pendiente al Sajuna, entonces yo estoy mirando siempre los anuncios de ahí del Sajuna. Ah, ok. Ah, súper. Listo, perfecto. Excelente. Ahí, profe, colocó el número de él, profe. Sí, sí, ya lo agregamos. Cualquier duda que tenga sobre los entregables, las evidencias, creería yo les quisiera proponer, si de aquí al miércoles que nos volvemos a encontrar, pues ya es una sesión de que es de despejar más que todo dudas y poder que ustedes cumplan con también las entregas. Estamos como muy dispuestos a colaborarles para saber en qué les hace falta el apoyo. Por eso el grupo ahí pueden colocar cualquier duda, cualquier inquietud. De hecho, si como lo decía la profesora Astrid, ustedes requieren que tengamos otra conexión, que lo hagamos antes del otro miércoles, no hay ningún inconveniente, cuadramos. Eh, pero ya serían como, sería una sesión para que despejemos dudas. Me gustaría y me encantaría que digamos a la fecha, si ya tienen documentos ya realizados o ya les falte solo subir y tienen alguna duda, podríamos compartir pantalla para que ustedes compartan pantalla, problema, o por el contrario, si quieren hacer la entrega antes, en el grupo siempre se va a responder y cualquier duda que tengan, pues ahí estamos siempre disponibles, no hay ningún problema.
Bueno, entonces quedamos pendientes con el trabajo, con la estructura del plan, que ya se los envié al correo para que lo tengamos en cuenta. Y a Juan Zavala, pues ahora lo ingresamos al grupo de WhatsApp. Manuel, Manuel, Muchas Profe, gracias, buenas muchas noches. gracias. buenas noches. Profe, ahí para Muchas gracias. comentarle, bueno, a mí solo me faltaría este último trabajo que estamos haciendo, pues ya los demás ya los subí, bueno, faltaría calificarlos nada más. Manuel Báez. Perfecto. Cualquier duda que tengas en la construcción, estamos muy pendientes. No hay problema. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? bueno chicos, si no hay más dudas, inquietudes, pues damos por terminada la sesión del día de hoy. Pues les deseamos muchos éxitos en la elaboración de sus evidencias. Recuerden que estamos dispuestos a colaborarles en lo que ustedes necesiten. Perfecto. Listo, profe, Dele. muchas gracias. Muchas gracias, profes. Les deseo que tengan una excelente noche. Gracias, Gracias, feliz igual. noche. Pues igualmente. Feliz noche. Profe, Gracias, profe, buenas noches, que estén bien. Bueno, muy buena noche, igualmente. me regala 2 minuticos, profe. Claro que sí, profe.